Para comenzar tenemos la arteria carótida común, la cual se ramifica en la carótida externa e interna. La carótida externa se extiende desde la bifurcación de la carótida primitiva hasta el ángulo de la mandíbula, donde se dividen en sus ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. En su porción cefálica se introducirá bajo el vientre posterior del músculo digástrico y estiloioideo y penetra en la parótida. Irrigaría región de la cara y cráneo. Comenzaremos hablando de la arteria temporal superficial, rama de la arteria carótida externa. Al comienzo se sitúa la glándula parotidia, luego se desprende y se vuelve superficial hasta el borde superior de la órbita. Luego pasa por la ATM y asciende por la región temporal, en donde se divide en dos ramas terminales. Sus ramas colaterales son la transversa de la cara, cigomática orbitaria, temporal media. Sus ramas terminales serían la anterior o frontal y la posterior o parietal. La arteria tiroidea superior nace en la cara anterior de la carótida externa. En este trayecto, la arteria se encuentra sobre la faringe y está recubierta superiormente por el músculo esternocleidomastoideo. Sus ramas colaterales, la esternocleidomastoidea, la laringia superior. Y sus ramas terminales serían tres, que sería la anterior, lateral y posterior. La rama anterior se anastomosa e irriga el músculo cricotiroides. Luego tenemos la arteria occipital. Nace de la cara posterior de la arteria carótida externa. Asciende al vientre posterior del músculo digástrico. Se desliza sobre el músculo occipital. Recorre el músculo longísimo de la cabeza y esplenio, donde se bifurca. Sus ramas colaterales son las ramas musculares, ramas meningias. Sus ramas terminales son la rama lateral, que pasa lateralmente a inserción del músculo trapecio, y la otra es la rama medial, que llega hasta la protuberancia occipital externa, atraviesa el músculo trapecio. Algunas de ellas se anastomosan con la arteria auricular posterior y otras con la temporal superficial. Luego tenemos la arteria maxilar, que se origina en la arteria carótida externa. Sus arterias ascendentes de posterior hacia anterior tenemos inicialmente la arteria auricular profunda, que se sitúa posterior a la ATM, dando origen a ramas que irrigan ATM. Luego encontramos la arteria timpánica anterior, que entra a la cavidad timpánica por la fisura petrotimpánica y ayuda a irrigar membrana timpánica. Luego tenemos la meningia media y la meningia accesoria. La meningia media pasa hacia el agujero espinoso del hueso esfenoide. La meningia accesoria entra en cráneo a través del agujero oval para irrigar ganglios del trigémino y la dura madre. Luego tenemos la arteria temporal profunda, que pasan entre el cráneo y músculo temporal irrigándolo. Su recorrido es ascendente y se anastomosa la anterior y posterior entre sí. Luego tenemos la arteria mesentérica, que pasa lateralmente por la escotadura mandibular e irriga el músculo massetero. Luego tenemos la arteria pterigoidea lateral y medial, y ambas irrigan el músculo pterigoides. Finalmente tenemos la arteria esfenopalatina, que entra en cavidad nasal, dando origen a ramas nasales y septales posteriores que irrigan cornete, mucosa nasal, tabique nasal. Se continúan por el tabique nasal para entrar en el paladar duro por el conducto incisivo. Luego las arterias descendentes de la arteria maxilar, desde posterior hacia anterior, encontramos inicialmente la arteria alveolar inferior. Desciende inferiormente para entrar en el agujero mandibular, luego da origen a arteria mentoniana. Luego encontramos la arteria mentoniana, que emerge por el agujero mentoniano e irriga el mentón. Luego tenemos la arteria bucal, que corre entre músculo pterigoideo lateral e inserción del músculo temporal hasta alcanzar la superficie externa del músculo buccinador para irrigarlo. Luego tenemos la arteria palatina descendente, que desciende por el conducto palatino, se divide en palatino mayor y menor. La más importante es el palatino mayor, que irriga encía palatina, mucosa del paladar duro, glándulas palatinas. Finalmente tenemos la arteria alveolar superior, que se origina en la fosa infratemporal, desciende para entrar en cara posterior de maxilar e irriga molares, premolares, mucosa del seno maxilar y encías. En general, la rama terminal de esta arteria maxilar se llama arteria infraorbitaria, que sale por el agujero infraorbitario. Al salir se sitúa entre los músculos elevadores del labio superior y elevador del ángulo de la boca. Luego tenemos la arteria lingual, que al comienzo esta arteria se sitúa sobre el músculo constrictor medio de la faringe, luego se dirige a hueso yoides y se vuelve profundo en el músculo yoloso. Después se dirige en sentido anterior y el borde anterior del músculo yoloso. Sus ramas colaterales serían la rama suprayoidea, la dorsal de la lengua.
Sus ramas terminales serían la arteria sublingual, que se dirige anteriormente por la cara profunda de la glándula sublingual, y la arteria profunda de la lengua, que se dirige a lo largo del músculo longitudinal inferior hasta el vértice de la lengua. Luego tenemos la arteria facial. Se dirige en sentido superior y anterior, adosado a la pared faríngea, vientre del músculo digástrico y músculo estiloideo. Rodea la glándula submandibular, luego la arteria facial asciende por la cara, pasando por la comisura de los labios, el surco nasolabial y el ángulo interno del ojo. La recubre el platisma, músculo depresor de la boca y cigomático. Sus ramas colaterales son la arteria mesentérica, labial inferior, labial superior, nasal lateral, palatina ascendente, submandibular y submentoniana. Su rama terminal se llama arteria angular, que asciende a lo largo del surco nasolabial, luego se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz. Y finalmente encontramos la arteria faríngea ascendente. Nace en la cara posterior de la arteria carótida externa, asciende verticalmente, irriga faringe, paladar blando y meninges y oído. Sus ramas colaterales se llaman timpánica inferior y ramas faríngeas, y sus ramas terminales penetrarán el cráneo por el agujero rasgado posterior. Puede dividirse en dos ramas entrando en el cráneo, se ramificará por la dura madre irrigando esta misma. Para finalizar, el polígono de Willis se origina de la arteria carótida interna y del tronco basilar. Está situada en la base del cerebro conformado por arterias que lo nutren. Arteria basilar, arteria cerebral posterior, arterias comunicantes posteriores, arterias cerebrales anteriores y arterias comunicantes anteriores. Comenzaremos hablando de la vena yugular interna, la cual se origina de la vena subclavea, asciende lateralmente a arteria carótida interna y se sitúa posterior a ella, y continúa hacia cavidad craneal como seno sigmoideo. La vena faríngea se ubica a lo largo de la porción posterior de la faringe, creando plexo de vena faríngea. Algunas ramas de este plexo ascenderán hasta el plexo pterigoideo. El plexo faríngeo se encuentra a lo largo del músculo pterigoideo lateral. Al ascender se conectará con vena facial, plexo pterigoideo y seno cavernoso. Finalmente drena en vena maxilar. Continuaremos con vena facial. Se origina en el tronco tirolinguofacial de la vena yugular interna. Luego se divide y toma el nombre de vena facial común. Y la otra división es la vena retromandibular. La vena facial, luego de recorrer hacia anterior y ascender por mejilla, su vena facial profunda se conecta con plexo pterigoideo. En ángulo de boca hacia mejilla recibe a venas labiales superiores e inferiores. Continúa ascendiente por el lado de la nariz, recibiendo a vena nasal externa y finalizará en vena angular. Vena lingual. Emerge del tronco tirolinguofacial de vena yugular interna. Pasa con la arteria lingual profunda al músculo yoloso. Presenta venas satélites al nervio hipogloso, la cual surge de la vena lingual. Vena retromandibular. Presenta dos orígenes. Tronco tirolinguofacial llamado retromandibular anterior y el siguiente proveniente de vena yugular externa llamado retromandibular posterior. Ambos orígenes al anostomosarse, la vena ascende pasando por la glándula parótida y finaliza en división de vena maxilar y temporal superficial. Vena maxilar. Se originará de la división de la vena retromandibular, la cual da origen a vena transversal superior y vena maxilar. La vena maxilar es una rama corta formada por confluencia de plexo pterigoideo. Este plexo es una extensa red venosa paralela a la segunda y tercera parte de la arteria maxilar. Este plexo recibe ramas satélites de ramas provenientes de arteria maxilar. Las tributarias del plexo pterigoideo formarán una corta vena maxilar. El plexo se comunica con seno cavernoso, plexo faríngeo, vena facial a través de vena facial profunda y las venas oftálmicas. Este plexo se comunica con venas temporales profundas que emergen del plexo pterigoideo y vena maxilar drenando en ellas. La vena esferopalatina, que se origina del plexo pterigoideo, recibe sangre de cavidad y tabique nasal. Vena infraorbitaria, que se origina del plexo pterigoideo, recibe sangre de la zona procedente de párpado inferior, cara lateral de la nariz y labio superior. Vena alveolar superior, se origina del plexo pterigoideo, recibe sangre de dientes y tejidos blandos posteriores. Vena palatina, se origina del plexo pterigoideo, recibe sangre de paladar duro y blando. Vena macetérica, se origina del plexo pterigoideo, finaliza su recorrido en el músculo macetero. Venas pterigoideas se originan del plexo pterigoideo, al igual como la vena bucal. Vena temporal superficial.
Esta vena se origina de la división de la vena retromandibular, la cual da origen a vena maxilar y vena temporal superficial. Pasa por glándula parótida y junto al nervio auriculotemporal asciende posterior a la raíz cigomática del hueso temporal. Finalmente presenta una rama terminal frontal y parietal. Continuaremos con la vena transversa de la cara, que se origina superiormente a la división de la vena retromandibular, específicamente emerge de la vena temporal superficial, luego pasará por la glándula parótida. Continuaremos con la vena occipital, la cual se origina en cara posterior de vena yugular interna. Tiene una vena mastoidea que la conecta con el seno transverso, pasa a ser profunda a través del músculo esternocleidomastoideo. Finalizará en porción posterior del vértice del cráneo. Vena auricular posterior. Se origina de la división de la vena yugular externa, la cual da origen a la vena retromandibular posterior y la vena auricular posterior. Esta vena finaliza en parte posterior a la oreja, parte lateral del cuero cabelludo. Luego tenemos la vena oftálmica, la cual recibe sangre del suelo de la órbita. Una rama de ella discurre con vena infraorbitaria para comunicarse con el plexo pterigoideo y luego seno cavernoso. Su otra rama discurre posteriormente para comunicarse con vena oftálmica superior y así unirse al seno cavernoso. Seno cavernoso. Este seno es una estructura venosa situada sobre parte lateral del cuerpo del hueso del esfenoide. Posteriormente se continúa con el seno petroso superior e inferior. Recibe sangre de venas oftálmicas. También tenemos al seno petroso. Es uno de los senos venosos profundos que drenan el encéfalo. Este discurre por borde superior de porción petrosa del hueso temporal. Además contribuye en drenaje de cavidad timpánica. Los senos intercavenosos son dos, uno anterior y otro posterior, conectados a través de la línea media. La anterior pasa delante de la hipófisis cerebral, la posterior detrás de la hipófisis, y forman con los senos cavernosos un círculo venoso alrededor de esta hipófisis. Finalmente tenemos el plexo basilar, que es una red venosa entrelazada entre las capas de la dura madre sobre la porción basilar del hueso occipital. Se relacionará con seno cavernoso y petroso.